Bueno, aquí está, vamos a empezar con los ejemplos para poder encargarles una tarea que va a estar en la plataforma de Classroom. Esa tarea pues ustedes las van a resolver ahí. Entonces empezamos. Nos dice escriba la estructura de Lewis para el ácido nítrico, en donde los 3 átomos de oxígeno están enlazados al átomo central de nitrógeno y el átomo de hidrógeno va a estar enlazado a uno de los oxígenos. Entonces vamos a comenzar con el nitrógeno, con sus 5 electrones, en donde va a formar un enlace con cada uno de los oxígenos. Y colocamos el resto de electrones de los oxígenos, que serían 5 más. Bueno, nos falta entonces agregar 1 al hidrógeno. Entonces el hidrógeno va a formar un enlace con este oxígeno. Y vamos a revisar entonces quiénes cumplen con la regla del octeto. Empezamos por aquí, el hidrógeno no la cumple, pero no tiene que cumplirla. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones, ya la cumple. El átomo de nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones, ya la cumple. Sin embargo, los oxígenos no la cumplen y tienen un electrón impar. ¿Qué hacemos cuando tenemos electrones impares? Proponemos más enlaces. ¿Con quién? Con este nitrógeno. Este nitrógeno tiene electrones todavía que pueden participar en la formación de enlaces. Entonces, usamos 1 para el oxígeno y vemos cómo este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Ya cumple con la regla del octeto. Vamos a hacer lo mismo para el otro oxígeno, con el electrón que resta del nitrógeno y con el electrón que resta del oxígeno. Entonces también va a cumplir con la regla del octeto. Sin embargo, si nosotros analizamos, el nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. No cumple con la regla del octeto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a devolverlo a como estaba, con un enlace sencillo. Entonces empezamos viendo que no cumplen con la regla del octeto. Pero si agregamos enlaces, pues nos pasamos con el nitrógeno. Bueno, vamos a formar un enlace doble solamente con uno de los oxígenos. Y vamos a analizar. Este oxígeno ya cumple con la regla del octeto. Pero ni el nitrógeno ni el oxígeno restantes la cumplen. Si yo formo un enlace doble con ese oxígeno, el nitrógeno ya no va a cumplir con la regla del octeto. Pero al oxígeno le hace falta un electrón y al nitrógeno le sobra un electrón. Entonces vamos a quitar este electrón del nitrógeno y se lo vamos a dar al oxígeno. Si hacemos eso y analizamos, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones en este oxígeno. Cumple con la regla del octeto. Y ahora si analizamos, el nitrógeno cumple con la regla del octeto. 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces empezamos proponiendo un enlace sencillo. Vemos si se cumple con la regla del octeto y no se cumple. Proponemos enlaces dobles, vemos si se cumple con la regla del octeto y no se cumplía. Entonces regresamos un paso. ¿Qué nos hace falta?
que el nitrógeno perdiera un electrón y que el oxígeno lo ganara. Entonces movemos esos electrones. Entonces yo no estoy quitando ni sumando electrones de los que yo tenía en total. Vamos a analizar. Tenía 3 oxígenos, cada uno con 6 electrones para un total de 18 electrones. Tenía un nitrógeno, son 5 electrones, y un hidrógeno, 1 electrón. Sumamos y es un total de 24 electrones. Contamos los electrones, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. No sumamos ni restamos un electrón, solamente los movimos. De esta manera cumplimos con la regla del octeto para todos los átomos. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Tenemos que analizar cuántos electrones tiene cada átomo y cuántos debería tener. Entonces, este oxígeno inicialmente tenía 6 electrones porque son sus electrones de valencia. 2, 4, 6. Y son los que tiene. Tiene 6 electrones más los que se están compartiendo. Entonces, él no tiene ni electrones de más ni electrones de menos. Lo mismo para este. Tiene 2, 4, 6 electrones y 2 que se están compartiendo. No ganó ni perdió electrones. Pero si nosotros analizamos los electrones que tiene este oxígeno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Cuando inicialmente él tenía 6. ¿Qué quiere decir? Que tiene una carga negativa. Ganó un electrón. ¿De dónde lo ganó? Pues se lo dio este nitrógeno, que ahora tiene 1, 2, 3, 4 electrones, cuando inicialmente tenía 5 electrones. ¿Qué quiere decir? Que tiene una carga positiva. Bueno, entonces en estructuras de Lewis nosotros podemos tener cargas presentes. Aquí vemos que la molécula es neutra, porque no tenemos una carga en la parte superior. Cuando no vemos un número en la parte superior, quiere decir que es neutra. Cuando lo vemos como aquí, es un ion. Que una molécula sea neutra no quiere decir que en el interior de ella no haya cargas. Lo que quiere decir es que esas cargas tienen que sumar 0. Entonces tenemos una carga positiva y una carga negativa que se dio por el movimiento del electrón, pero la carga neta es 0. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en consideración cuando propongamos estructuras de Lewis: ver que cumpla con la regla del octeto, proponer enlaces dobles y triples. Si no se cumple, mover electrones y analizar quién tiene más o menos electrones de los iniciales. Entonces lo voy a borrar y en el lado izquierdo lo voy a colocar como se escribiría de la otra manera. Cuando ustedes escriban una estructura de Lewis, tienen que colocar las cargas al átomo que le corresponde, así como los electrones libres. Bueno, continuamos con la estructura de Lewis para el ion carbonato. Carbono va a ser el átomo central. Va a formar mínimo un enlace con cada uno de los oxígenos. Y colocamos los 5 electrones restantes para cada uno de esos oxígenos y el electrón restante para el carbono. Entonces, ningún átomo ahí cumple con la regla del octeto.
Si lo analizan, 2, 4, 6, bueno, aquí escribí uno de más, son 2, 4, 6, 7, 7 y 7. Para el átomo central, 2, 4, 6, 7. Todos tienen 7 electrones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esos electrones apareados se tienen que aparear cuando se pueda. Entonces, ese carbono va a compartir un electrón con cada uno de esos oxígenos. Entonces, ese oxígeno ya tiene 8 electrones. El carbono ya tiene 8 electrones. Sin embargo, a cada uno de los oxígenos les falta un electrón. Vamos a ver en dónde están esos electrones. Vamos a analizar el número de electrones que teníamos en la molécula. Tenemos 18 electrones correspondientes a los 3 oxígenos, 6 de cada uno. 4 correspondientes al carbono. Pero nos falta considerar 2 electrones del ion. Entonces a cada uno de esos oxígenos les falta un electrón. Y son los electrones de los iones. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente teníamos 24 electrones. Y aquí, antes de agregar estos electrones, teníamos 22. Los agregamos y ya tenemos los 24 electrones. Tenemos 2 cargas negativas y es porque estos 2 oxígenos ganaron cada uno un electrón, adquiriendo cada uno una carga negativa, para un total de 2 cargas negativas. Entonces hay compuestos iónicos neutros que no tienen cargas en su estructura. Hay compuestos iónicos neutros que tienen carga en su estructura. Y hay compuestos iónicos que no son neutros. Entonces hay que representar los electrones libres y quién tiene las cargas.